Bienvenidos a Hipótesis Siniestras, el lugar donde la realidad se mezcla con el misterio. Aquí exploraremos crímenes, conspiraciones y secretos que no todos se atreven a contar. ¿Te atreves a escuchar? Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el caso de Joan Bennett. Joan Bennett era una niña de 6 años, participaba en múltiples concursos de belleza. Ella era de Colorado, pero el 26 de diciembre la encontraron muerta en su sótano. Esa mañana, pues sus papás encontraron notas por toda la casa, notas de rescate, entonces la teoría era que la habían secuestrado, ¿no? Sí, lo hicieron como en base a enfocándolo a un secuestro. Entonces de ahí se agarraron los policías y empezaron a buscar como si fuera secuestro. Pero pues como todo se volvió un chisme y pues todo Estados Unidos y parte del mundo se enteró del caso de Joan Bennett. Y pues estuvieron buscando y buscando y buscando. Pero pues cuando la encontraron en su sótano, hicieron autopsia y pues reveló que había sido golpeada en la cabeza y que la estrangularon. Y pues de ahí surgieron varias teorías de que habían sido algún familiar o algo por el estilo. Les voy a dar una pequeña línea del tiempo del caso para poder guiarnos un poco hacia nuestras teorías. Ya si ustedes quieren investigar más sobre el caso, pues pueden ver en YouTube, en internet, hay mucha información que probablemente nosotros en algún punto nos podamos saltar. Pero lo más importante es que el suceso se llevó a cabo el 25 y el 26 de diciembre de 1996 en la casa de los Ramsey. El 25 de diciembre, la familia de los Ramsey se reunieron con unos amigos para pues celebrar, ¿no?, la Navidad. Era una familia que tenían muchos años de amistad. Después de eso se regresaron temprano hacia su casa porque al día siguiente habían organizado un viaje a Michigan para reunirse con la familia de John, el papá de Joan Bennett. Entonces el plan era de que ellos iban a salir el 26 temprano, entonces mandaron a los niños a dormir temprano y pues todo transcurrió con normalidad ese día. El 26 de diciembre, de las 5:30 a las 5:50 aproximadamente, Patsy bajó por las escaleras en camino hacia la cocina y al pie de las escaleras encontró 3 notas que, como decía Clyde, lo hicieron ver como un secuestro, pidiendo una cantidad exacta de dinero por el rescate de Joan Bennett. En la nota los secuestradores decían específicamente a los padres que no se comunicaran con la policía, que no llamaran a ningún familiar y que pues no se comunicaran con nadie, ya que ellos se iban a comunicar con los padres para acordar el lugar donde iban a dejar el dinero para que les regresaran a Joan Bennett. Entonces Patsy ignoró todo esto y llamó a la policía a las 5:52 am. Entonces la policía llega después de unos 15 minutos y de las 6 am a las 12 pm se acordona el lugar, pero igual en eso Patsy también comenzó a llamar a familiares, amigos, que en ese transcurso donde estaba la policía también llegaron y pues prácticamente contaminaron el área del crimen, la escena del crimen. Entonces, de las 6 a las 12, tanto los familiares como la policía, como los papás, estuvieron buscando por toda la casa para ver alguna pista o algo que diera indicios de si fue alguien que forzó alguna cerradura o algo para entrar, o cómo sucedió pues el secuestro de Joan Bennett. Y pues no se encontró nada, ¿no?, en ese momento. Entonces no fue sino hasta la 1 de la tarde que el papá de Joan Bennett encontró el cuerpo de ella en el sótano. Pues la encontró cubierta con una sábana hasta la cabeza
tenía las manos atadas y pues tenía un cordón en el cuello, ¿no? Entonces lo que él hizo fue pues, arruinar la escena del crimen, porque lo primero que hizo, pues también de cierta manera se le puede justificar, porque pues imagínate ver a tu hija ahí muerta, o sea, pues, no vas a pensar de que, ay, quédate ahí, voy a hablar a la policía. Ajá, pues o sea, entonces su instinto fue agarrarla, intentar desatar las manos, el cuello y todo eso, y pues lo que hizo pues fue cargarla y la llevó hacia arriba, hacia la cocina donde estaban todos. Entonces pues ahí manchando toda la escena del crimen, si había alguna huella dactilar o algo que diera indicios de quién fue el que realizó eso, ¿no? La persona que realizó eso. Entonces, también aquí un punto a destacar es que pasaron, creo que todo un día con el cuerpo de John Bennett hasta que se la dieron a los forenses para que le hicieran la autopsia. Entonces no se sabe exactamente qué hizo la familia con el cuerpo todo ese tiempo, si la querían para, pues, darle como un último adiós, no sé. O sea, estuvo raro. Pero pues en resumen, eso es un poco de las pistas o los hallazgos que se tiene sobre el caso. Y vamos a pasar a las teorías de cada una. Pues mira, mi teoría son las notas. Uh-huh. ¿Cómo es posible que la persona que la haya secuestrado, asesinado, haya tenido el tiempo para hacer 3 hojas para la nota? Uh-huh. O sea, ¿en qué momento tuvo que haber entrado o muy de madrugada o algo por el estilo para que le diera la oportunidad de escribir toda la nota? Uh-huh. Luego pues tenía que conocer muy bien al papá, porque pues le acaban de dar esa cantidad de dinero, ¿no? Sí, creo que eran $118,000. Sí, 118,000. De como un bono navideño. Ajá. Entonces, y le pidió justo esa cantidad en la nota de rescate. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabían que tienen exactamente esa cantidad de dinero? Uh-huh. Entonces tenía que ser alguien que los conocía muy bien. Sí, pues ya sea algún familiar o alguien de la empresa donde trabajaba él, porque el papá de John Bennett tenía un muy buen puesto en la empresa donde trabajaba. Entonces, pues sí, también en el caso salió que muchos decían que las notas eran preescritas, porque pues también como dices tú, o sea, cómo se dan el tiempo de escribir 3 cuartillas, o sea, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, si te metes a una casa con el objetivo de secuestrar a alguien o robar a alguien, lo que menos quieres hacer es pasar mucho tiempo en esa casa. Entonces, creo que habían hecho como un estudio o algo así que calculaban más o menos el tiempo que se les había tomado el escribir esas 3 cuartillas, y creo que sí eran como 10 minutos. O sea, entonces ese tiempo... Eran bastante extensas las notas. Ajá, o sea, venían con muchas instrucciones, pues, y muchos señalaban y decían de que, o sea, a lo mejor era alguien de que era su primer secuestro, no sé, porque no tiene sentido. Alguien pues. Que le metió mucho empeño, que le metió cariño. Ajá, porque si no, pues hubiera sido alguien de que secuestró a su hija, denos dinero. No sé, cantidad de X, ya no sé si sea exactamente el bono, o alguna otra cantidad, no sé, porque pues bien se sabía que la familia tenía dinero, o sea, estaban bien económicamente. Entonces, o sea, con eso que pusieran ya, o sea, ya con eso pues tenían, pues. No, pero luego también que las notas se hicieron con hojas que estaban en su casa. Ah, sí. Pues, o sea, ¿en qué momento te metiste a un estudio para escribir la nota a gusto y vas a ir a dejar en el escalón? Uh-huh. ¿Cómo? Sí. Ah, sí es cierto, lo del cuaderno, que decían que pues muchos calígrafos, no sé cómo se dicen, los que pues como que comparan las letras para ver quién escribió la nota, por así decirlo. Entonces dicen que expertos en eso analizaron las 3 notas que escribieron y pues apuntaban a que Patsy había escrito las notas, porque pues si ven las notas tiene una letra como si lo hubieras hecho con tu mano no dominante, o sea, que se ve intencional de que la estás haciendo mal. Diferente, mal.
Entonces muchos sí acusaron a Patsy de que muy probablemente ella las hizo, porque pues como decías tú, que las notas, las hojas de donde escribieron las notas venían de un cuaderno que era de ella. Entonces pues sí, o sea, ¿cómo te vas a tomar el tiempo de buscar un cuaderno, buscar una pluma y luego pues redactar las 3 cuartillas? Bastante complicado, sí, raro, pues está muy sí. sospechoso desde ahí. Sí, desde ahí pues todo apuntó a que fue un familiar. Uh-huh. Y luego pues con lo de la llamada también, ya ves que habló primero como que muy preocupada y al momento de colgar ya estaba más tranquila. Uh-huh. Pues también muy, muy sospechoso. Cuando lo analizaron sí dijeron pues, ay güey, ¿qué onda con esto? Ajá. Muchas personas había visto una teoría que tenía la gente de que al escuchar la llamada al 911, como que ya al final para cortar, Patsy como que no colgó la llamada. Sí, no colgó bien. Y dicen que de fondo se escucha como que le está diciendo algo a Brooke. Entonces, como Burke. Burke. No, Burke. Como que le estaba diciendo algo a Burke, de así como de que se calme, o sea, entonces ya de ahí sí, bueno, que quién sabe, ¿no? O sea, es eso, una teoría, porque pues muchas veces se puede distorsionar el audio y entonces queda como teoría. Pero pues sí, ya apuntaría más a la familia de que, bueno, ahora no implica solamente a Patsy, sino que al hijo también. Pero, ¿sabes qué es lo que más me desconcertó? ¿Qué? ¿Cómo se encontró el cuerpo? Sí. Supuestamente ya habían revisado toda la casa. Y luego el papá dijo, la voy a ir a buscar al sótano. Y fue a buscar al sótano y ahí estaba como si lo hubieran dejado ahí en un momento random del día. Uh-huh. Cuando pues la policía ya había buscado por todas partes. Sí, pues, o sea, es que desde un principio siento yo que el caso se llevó muy mal. O sea, sí, muy mal, o sea, desde el principio de que pues la nota decía que no le hablara al 911, pues ok, no, o sea, como madre preocupada por pues, dónde está tu hija, que te la secuestraron, pues ok, llamas a la policía, pero pues yo creo que ya estuvo muy de más el que le hablaran amigos, a familiares, sí, y que no acordonaran correctamente la casa en sí, porque pues todo es una escena del crimen, pues entonces cualquier cosita que esté fuera de lo normal o algo así era una pista que podía llevar a algo. Entonces, o sea, también había visto que, o sea, está curioso eso también, pues porque desde que llegó la policía sí buscaron en toda la casa. Incluso dicen que un oficial bajó al sótano, pero que no abrió esa puerta. Uh-huh. O sea, como que nomás bajó, vio así por encimita, ajá, y dijo, bueno, aquí no hay nada, y se fue. O sea, esa fue su búsqueda. Y luego que más tarde, otro oficial le dijo al papá y a un amigo del papá que dieran otra revisada a la casa para pues estar más seguros, ¿no? Y ahí lo curioso es que el papá se fue directamente al sótano y se fue directamente a esa puerta. Entonces ya ahí da la casualidad de que ahí encontró el cuerpo, ¿no? O sea, muy, muy directo, pues. Y según testifica el amigo que iba con él, que pues que eso no nos consta, ¿no? Pero dice que el papá gritó antes de tiempo de haber encontrado el cuerpo. O sea, como que muy actuado, por así decirlo. Entonces, pues también está curioso eso, pues. Mucho. Uy, es que yo digo que la familia fue y la dejó ahí. Ajá. Porque si analizamos todo bien, todo apunta a ellos. Uh-huh. Porque ¿cómo sabía el papá que estaba en el sótano? Para empezar, si supuestamente habían revisado, pero no sabían si habían revisado bien, obviamente. Uh-huh. Luego, pues la nota. Sí, pues ya van muchas pistas que apuntan a ellos, pues. O sea, no a algún externo o algo así, porque pues no, hasta el momento todo va para ellos. Oh. Entonces, pues al momento de hacer la autopsia, pues ya se le entregaron al forense y todo, pues descubrieron que le habían pegado en la cabeza. Pero pues eso no fue la causa de muerte, fue de asfixia, ¿no? Sí, pues bueno, es que... Pero ahí como que se dividen las opiniones. Unos dicen que fue la
y luego pues, el golpe en la cabeza. Pero eso sí, quién sabe. Sí, pues ya eso sería irnos a la autopsia en sí, pues porque le encontraron un traumatismo cráneoencefálico en la cabeza. Entonces, pues también tenía marcas en el cuerpo como si hubieran sido hechas por un taser. Sí, un taser. Y pues estaba amarrada, también pues lo del cordón de la asfixia. Entonces también decían que probablemente sufrió abuso, pero pues no había así como que nada evidenciado porque se veía como que la habían limpiado. O sea, no se halló un rastro así tal cual de ADN de algún hombre que hubiera abusado de ella, pues. Y a pesar de toda la investigación del ADN que hicieron las pruebas, pues salieron muchas cosas y pues no quedaban con nadie. Ajá, sí, pues sí pudieron encontrar un poco de ADN, creo que era de saliva, pero pues sí, o sea, la metieron a la base de datos, la estuvieron intentando hacer match con alguien, con alguien que ya hubiera tenido antecedentes penales, que hubiera estado en la cárcel, pero pues realmente a fin de cuentas salieron muchos posibles actores, como sí, pues, pero realmente no se dio una coincidencia del 100% con nadie. O sea, sí salieron, incluso salió gente que no la relacionaban con el ADN, pero que salió a decir de que, yo lo hice, yo fui, pero pues no. O sea, se les hacía las pruebas, se les hacía las pruebas y pues salían negativo el ADN, entonces nunca se pudo hacer esa coincidencia del 100% con alguien que hubiera sido el que fue. El culpable. Ajá. Pero sí estuvo muy raro eso del ADN. Pero sí, yo digo que fue más por toda la manipulación que hubo con las personas ahí. Ya ves que cualquier cosita te puede volar ahí algo y ya te juega tu ADN. Ajá. Sí, pues es que desde que el papá agarró a la niña y se la llevó, o sea, de ahí pues ya manipuló la escena del crimen, ¿no? Ahí pudo haber muchas pruebas que pudieron haber rescatado, ¿no? Desde si la cuerda tenía alguna pista de ADN, o sea, cualquier cosita, pues, pero pues la manipuló el papá. Entonces también ese de que la tuvieron todo un día con ella, o sea, ahí que le hicieron, quién sabe. Entonces, manipular el cuerpo más. Sí, pues, o sea, la pudieron haber limpiado o sea, todo. Sí, pues, o sea, se llevó muy mal el caso. Realmente. Sí, muy mala práctica de los policías también. Sí. Porque eso de la pérdida de ADN y las pruebas fue culpa de la policía por permitir que personas externas pasaran a la casa. Porque se supone que están entrenados para eso. Sí, pues ya desde que Patsy marcó al 911 y dio que fue un caso de secuestro, solamente se supone que mandan a los agentes encargados de eso, ¿no? O sea, de secuestro. Y pues también ellos deberían, creo yo, de tener un protocolo, ¿no? Más siendo Estados Unidos, o sea, que se supone que tienen que tener más, o sea, más conocimiento sobre eso, pues, de cómo llevar las cosas a cabo. Ajá. No como en lata. No, sí, pero igual, o sea, se tardaron alrededor de 15 minutos en llegar a la casa. O sea, sí entiendo que todo esté muy lejos, pero si están hablando de un secuestro, pues obviamente tú vas a decir, no, pues ya le voy a meter todo al carro para llegar rápido. Entonces parece que se tomaron mucho su tiempo para llegar. Sí. Y luego pues le hablaron a los vecinos, ¿no? Para que fueran. Sí. Sí, pues, o sea, se involucró mucha gente. Entonces no tuvo que haber sido así desde un principio. O sea, con que la familia, hubieran mantenido a la familia adentro, si acaso, o sea, que ellos, pues, o sea, obviamente por ser la familia se vuelven los principales sospechosos, porque pues fueron con los últimos que estuvo John Bennett. Entonces, o sea, con que hubieran mantenido a ellos, pues ya con eso, o sea, no se hubiera contaminado tanto la escena del crimen, ni la casa, ni nada. Pues no, pero
Acuérdate que también quisieron inculpar al vecino con el que fueron a pasar Nochebuena, creo que fue. Ujú. Lo quisieron inculpar que porque se la pasaron con ellos. Dijeron, no, pues a lo mejor y se metió a la casa, porque conoce la casa, ha venido. Ujú. Entonces quisieron inculpar personas sin pruebas. Y sí lo entrevistaron y todo, pero pues se dio que no fue, porque pues tenía una coartada muy sólida. Ujú. Sí, pues es que, o sea, yo me quedo firme con esa opinión que tengo yo, pues de que, o sea, a fin de cuentas los papás fueron los últimos que estuvieron con ella, Ujú. entonces se vuelven directamente los principales sospechosos y ya los demás son añadidos de que si pueden dar información extra o algo que pudiera servir al caso, pero pues realmente no, Nadie aportó nada. no. O sea, sí salieron muchas así como que cositas, por ejemplo, no sé si viste lo del tazón de piña. Ah, sí, el tazón de piña. Ajá, o sea, fue una pista que pues probablemente si lo ves así nomás, o sea, como que no. Ay, X, o sea, ¿eso Ajá, qué? no es de mucha importancia, pero en la autopsia se reveló que John Bennett tenía pedazos de piña en su estómago, que eran recientes, o sea, que eso puede indicar que en la madrugada comió piña y pues ya después ocurrió el asesinato, pues porque no le dio tiempo a digerirlo. Entonces se dice que en la cuchara, en el tazón de piña, se encontraron huellas de ADN del hijo. Entonces, una teoría que ronda por ahí que había escuchado era que el niño se despertó en la madrugada, le dio hambre, bajó, se hizo su tazón de piña y que luego después John Bennett se despertó, bajó, le agarró de su piña y pues que eso desató una furia en el hermano y que accidentalmente la mató. Entonces por eso tenía, o sea, de esa manera se ligan esas pistas, pues de que tenía las huellas del hermano y que en el estómago de John Bennett había piña. Bueno, pues también, creo que también involucra de que no recibió mucha atención por parte de sus papás, ¿no? Porque Sí. toda la atención la tenía John Bennett porque eso de los concursos de belleza y pues era la menor. Entonces, ¿quién se lleva toda la atención? Al menor. Sí, sí, también. O sea, sí, o sea, si nos vamos en los antecedentes de la familia, Patsy fue una reina de belleza, de ahí de su ciudad donde vivían. Entonces, cuando nació John Bennett, pues ella reconoció el potencial que tenía ella, pues, de su belleza y de que podía meterla a los concursos de belleza y pues casi como que reflejarse en su hija, ¿no? Entonces, vivir a través de ella. Ajá, entonces eso le daba preferencia a ella y que se centrara toda la atención de ella porque decían que mientras el hermano iba a la escuela, John Bennett se la pasaba con su mamá en casa, con unas largas rutinas de belleza, de cuidado de piel y de todo eso, porque pues, o sea, si ven los concursos de belleza de las niñas, involucran mucha producción. O sea, es algo que involucra mucha disciplina. Entonces, al ser niñas, o sea, los papás tienen que estar ahí arriba de ellos, pues, de cuidarlos, de que mantengan, pues, de eso, ¿no? O sea, de lo que pueden ganar, pues, de su belleza, de su aspecto. Entonces, eso involucraba que sí le prestaran mucha más atención a John Bennett que al hermano. Burke. Es que siento que le voy a decir Brooke. No, pero pues sí. Yo creo que eso pudo haber sido un motivo por el que Burke pudo haber asesinado a John Bennett. Aparte de que meses antes se había dado un caso en el que Burke le había pegado a John Bennett con un palo de golf en la cara y que le rompió la nariz. Y entonces eso tuvo que llevar a John Bennett a que le hicieran una cirugía reconstructiva, pues, porque pues... Le quebró la nariz. Ajá, le quebró la nariz. Y así no podía participar en los concursos de belleza. Entonces eso lo liga mucha gente a que pues el hermano tenía problemas con la violencia, pues, o sea, que era muy violento o que le tenía cierto rencor a su hermana. Pues como todo hermano, ¿no? Pero él
Sí, pues llegó a mandarla al hospital, a que le hicieran una cirugía. Ujú. Yo creo que, pues en eso sus papás debieron decir, oye, pues hay que poner un poquito más de atención porque se está poniendo violento. No vaya a ser que ocurra algo. Sí. Sí, o sea, esas ya daban indicios, pues, Ujú. de que algo no podía salir bien de eso. Bueno, vamos a las teorías. ¿Tu teoría final cuál es? ¿Quién crees que fue el responsable o los responsables de...? Mira, yo creo que Burke Ujú, tuvo la mayor culpa porque, pues, demostró que era muy violento con John Bennett. ujú, Entonces sí la pudo haber golpeado por accidente en la cabeza, bueno, accidente en la cabeza. ujú. Y pues se quedó inconsciente John Bennett. Entonces fue, bueno, quizás sus papás bajaron y la vieron y pensaron que ya estaba muerta, pero pues para asegurarla, la ahorcaron, la ataron y pues ahí ya se involucró a toda la familia, pero yo creo que Burke fue el principal. Ok. ¿Tú? Pues mira, yo investigando también me voy por lo mismo, pero yo pienso que igual los papás están involucrados, porque hace poco vi una entrevista que le hicieron a Burke, donde se le veía muy raro. O sea, si ustedes ven la entrevista, se le ve como que todo el tiempo está sonriendo. Y muchos dicen, ay, es una sonrisa nerviosa. Ujú. Pero si la ves, incluso se puede ver como una sonrisa cínica. O sea, así como de Sí. que, como Ajá. sin resentimiento. Y con que Entonces, sí fui yo. ajá, o sea, como Pruébalo. que no le importa, pues. Ajá. Entonces, eso pues está muy sospechoso. También yo lo ligo también a las huellas dactilares que se encontraron de él en el tazón. Y pues yo creo que también me voy más por esa teoría, ¿no? De que él, pues como dices tú, accidentalmente le dio el golpe en la cabeza y pues sus papás, o sea, a lo mejor en la madrugada se despertaron, bajaron, vieron lo que hizo y pues no les quedó de otra más que Cubrirlo. cubrirlo, ajá. Entonces, pues Patsy se encargó de escribir la nota, porque pues igual también en su cuaderno creo que habían encontrado como un borrador. Ujú. Entonces, o sea, creo yo que ella como que se encargó de escribir las 3 notas, porque pues no es de un secador esas 3 notas, No. pues entonces se ve que es de alguien que no sabe. Entonces ella se encargó de hacer las notas y pues probablemente el papá se encargó Lo de, demás. ajá, de hacer ver como que fue algo así como que, ay, o sea, la asesinaron. Ay, se metieron a la casa y sí la secuestraron, pero aquí la dejaron. Sí, pues porque eso se va más por o sea, me voy más porque pues, o sea, él fue quien la encontró y sabía dónde estaba. Ujú. Entonces, yo creo que también ellos a lo mejor sirvieron para entorpecer todo en llamar a mucha gente, Sí. en llamar a familiares, amigos. ¿Por qué? Porque sabían que entre más gente había en la casa, más contaminada iba a estar la escena. Entonces yo creo que todo fue armado por la familia. O sea, todos participaron, Sí, a fin de todos cuentas. participaron. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Tienes algo más que agregar? Pues mira, ¿sabes qué se nos olvidó mencionar? La ventana del sótano. La ventana. Eso también me dice, fue alguien de la familia, nadie se metió. Sí, mucha gente estaba averiguando eso porque decían que la ventana del sótano estaba entreabierta o abierta. Si no me recuerdo, está quebrada. Pero igual, se podía entrar por la ventana. Ajá. Pero mucha gente analizó la imagen que tienen de la ventana y decían que no pudo haber entrado nadie. ¿Por qué? Porque afuera de la ventana había un pedazo como que de tierra, con césped, con hojas así, Y telarañas. y telarañas alrededor de la ventana y que no estaban manipuladas. O sea, porque obviamente si tú, sí, o sea, quien realizó el asesinato tuvo que haber sido un adulto. Ujú. Entonces la ventana estaba pequeña como para que un adulto entrara por ahí sin dañar nada, pues sin que se rompieran las telarañas, sin que... O Nada, sea, se viera fuera del lugar. ajá, es imposible pues que alguien se hubiera metido por la ventana, pues sí. Aparte de las cerraduras de la casa, ninguna estaba forcejeada ni nada, o sea... Todas las demás ventanas de la casa estaban bien.
Así que O sea, todo estaba intacto, era casi que perfecto si alguien se hubiera metido y no hubiera dejado algún rastro de que se metió. no se menciona la maleta que estaba ahí en el sótano. Que supuestamente la teoría de los papás era que el secuestrador se la iba a llevar en la maleta. Pero pues que no tuvo oportunidad supuestamente de meterla en la maleta porque se le murió. Esa fue la teoría de los papás, según. Entonces, te digo, todo está perfectamente acomodado para decir, sí se metió alguien, pero se les pasó ese detalle de, pues, de la telaraña, la tierra y todo eso. Sí, pues, o sea, igual yo pienso que o sea, evidencia mucho eso porque pues, tuvieron un lapso corto de tiempo, pues porque Patsy marcó al 911 a las 6 de la mañana. Entonces, si llegaron a su casa, creo que como a las 10 de la noche, no sé, no estoy segura. O un poquito antes, igual todo eso hasta que pasó el accidente que mató o que dejó gravemente herida a John Bennett, pues yo creo que tuvieron que unas 5 horas. Sí. Pues sí tuvieron bastante tiempo para planear todo bien, el encubrimiento. Pero pues no perfectamente. Pues no. O sea, así como dices, se les pasaron muchas cositas de eso, pues. Sí. Pero pues sí, o sea, yo creo que igual si hubieran hecho bien las cosas, se hubieran dado con el responsable o los responsables. Sí. ¿Algo más que agregar? Pues no. Pues no, ya es todo, ya, adiós. Ya, bye. Gracias a Dios. No, pues si ustedes tienen alguna teoría extra que pues nosotras no hayamos mencionado, si tienen datos que nosotras no hayamos mencionado o algo que quieran agregar en los comentarios, son libres de hacerlo. Aquí estamos en una plática entre amigas, entre amigues, entre amixes. No. Todo lo que ustedes quieran comentar, si quieren dejar alguna sugerencia de algún caso que les interese que nosotros investiguemos y hablemos aquí, saquemos nuestras teorías, porque pues el objetivo principal de este podcast es ahondar un poco sí en el caso, pero más que nada hacerlo como hacerlo como una plática amena, pues de que donde damos nuestras teorías y pues se quede en eso, en teorías. Porque no se puede comprobar otra cosa. Ajá. A menos de que ya sea un caso donde pues sí ya esté resuelto. Ajá. Entonces si quieren dejarnos algún comentario, lo que sea, pues déjenlo ahí en los comentarios. Ahí abajo. Ahí abajo. Denle like, compartan y síganos. Suscríbanse. Pues ahí nosotros vamos a estar al pendiente de cualquier comentario, cualquier sugerencia y pues esperemos traerles más capítulos de este podcast más seguido. Adiós.